Mis queridos televidentes, les doy la más cordial bienvenida a una nueva entrega de nuestro espacio Tiene la Palabra Diputado. Ante los hechos más recientes de la política en nuestro país, nos sentimos comprometidos con ustedes a analizar constitucionalmente cuáles son las alternativas democráticas que tiene la oposición venezolana para solicitar, en este caso, una de esas alternativas es el referendo revocatorio del mandato presidencial. Evidentemente, como ustedes recordarán, estaba convocada una marcha al Consejo Nacional Electoral precisamente para exigir que se liberara la planilla para la recolección de firmas. Al haber ocurrido esto finalmente, nos sentimos comprometidos a analizar entonces cuáles son los próximos pasos. Para eso está con nosotros un abogado constitucionalista, amigo, el doctor José Vicente Haro. Bienvenido. Hola Mariana, buenos días y bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y encantado de volver a estar contigo compartiendo en tu programa. Siempre es importante, se lo decía yo a mis televidentes, doctor Haro, tenerlos aquí con nosotros para explicarle a nuestra audiencia qué es lo que ha ocurrido, porque hay que firmar una, dos y tres veces si usted quiere convocar, solicitar el revocatorio contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué pasó con la enmienda, que también era otra posibilidad de las que están descritas en la Constitución? Vamos paso a paso. ¿Qué implica que finalmente la MUD haya conquistado, quizás no con la celeridad deseada, pero que por fin el Consejo Nacional Electoral haya emitido esta planilla para poder impulsar el referendo revocatorio? Eso en primer término. Sí, lo primero que hay que señalar es que ahora con esta planilla, que es una planilla que permite de alguna manera constituir el grupo promotor de electores que quieren impulsar el referendo revocatorio, se pueden iniciar todos los pasos, todos los procedimientos, que son bastantes y complejos, ante el CNE para poder impulsar esta iniciativa democrática que es la del referendo revocatorio y poder así realizar y concretar la posibilidad de que se realice este año y antes del 10 de enero del año 2017 ese referendo. ¿Por qué debe ser, para aclarar esto de los plazos, que es tan importante, por qué debe ser antes de esa fecha, que es lo que dice exactamente la Constitución? Sí, es muy importante ahí acotar y es de resaltar, y por eso la premura y la urgencia que ha manifestado la oposición en la entrega de la planilla, en haber obtenido la planilla, la importancia de haberla obtenido, es que un referendo revocatorio es como tal, conforme a la Constitución, artículo 233, es una de las causas de vacante absoluta del presidente de la República. Si se da un referendo revocatorio, si se realiza un referendo revocatorio y se revoca el mandato de un presidente, se produce lo que se llama la vacante absoluta del cargo. Y ante cualquier vacante absoluta del cargo, hay una regla general que aplica. Si la vacante se da durante los primeros 4 años del periodo constitucional, la vacante produce automáticamente una convocatoria de elecciones y mientras tanto asume como presidente el presidente de la Asamblea Nacional. Si por el contrario la vacante se produce en los 2 últimos años de gobierno, vamos a decir, durante ya cumplido el 4.º año, lo que es el 5.º y 6.º año de gobierno del presidente de la República, entonces ya en ese caso la vacante absoluta la asume el vicepresidente ejecutivo y no hay convocatoria de elecciones. Esto es importante porque en el caso de Venezuela, Nicolás Maduro Moros cumplió la mitad del periodo constitucional de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional el 10 de enero del año 2016. La mitad del periodo, es decir, cumplió 3 años en el cargo. Luego, el 4.º año comienza o se ha cumplido ya el 10 de enero del año 2017, fecha en la cual ya tendría él 4 años en el cargo, y a partir de esa fecha, 10 de enero de 2017, con 4 años en el cargo, aplica otra regla en caso de que se revoque a Nicolás Maduro. ¿Cuál es la regla? Bueno, no se convoca elecciones si es revocado y entonces asume necesariamente la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo, y ese vicepresidente ejecutivo termina de ejercer la presidencia, el periodo presidencial, hasta el año 2019. Entonces las consecuencias son bastante distintas y por eso la oposición venezolana está interesada
válidamente en hacer el referendo revocatorio, en que se realice y cumplir todos los pasos antes del 10 de enero de 2017 para de esa manera poder obtener un adelanto de elecciones presidenciales y de esa manera el pueblo venezolano pueda producir realmente un cambio de gobierno en Venezuela. Los hechos recientes dan cuenta de que el gobierno está tratando de ganar tiempo. Y una de las cosas que han ocurrido que nos permite inferir que eso es así, es la conducta del Consejo Nacional Electoral a través de la emisión de o aprobación de ese reglamento que va a regir esta convocatoria de referéndum, más allá de la ley de referendo que se aprueba en la Asamblea Nacional. ¿Cómo podemos empezar a explicar cómo van a transcurrir los lapsos para esto? ¿Cómo podemos estar quizás seguros de que la MUD será asistida por el devenir de los hechos en su aspiración de revocar a Nicolás Maduro? Sí, yo creo que en esto tenemos que ser muy sinceros y claros a la audiencia. No hay una garantía total, absoluta, de que podamos hacer el referendo revocatorio antes del 10 de enero del año 2017. Eso hay que decirlo responsablemente, porque no todo depende de la Mesa de la Unidad, no todo depende de los ciudadanos, mucho depende del CNE y mucho también depende de que existan interferencias o no del Tribunal Supremo de Justicia. Eso responsablemente hay que decirlo. Pero sí también hay que decir, existen posibilidades ciertas, reales, de que si se cumplen los plazos, de que incluso se acortan muchos de esos plazos que estén de este lado, del lado de la oposición, entonces se puedan disminuir los riesgos y se pueda realizar efectivamente el referendo revocatorio. No hay una garantía, pero sí hay muchas posibilidades de hacerlo y el trabajo está, bueno, en el esfuerzo que le pongamos a esta tarea tan complicada que es concretar el referendo revocatorio, pero eso hay que explicarlo paso a paso, como tú bien lo decías. Es nuestra aspiración. Exactamente, sí. Entonces, bueno, primer paso. El primer paso. Estas firmas de ahora de los 30 días. Sí, estas firmas, y eso es muy importante aclararlo, estas firmas que en estos momentos, con la planilla, con el formato que entregó el CNE, ya son firmas concretamente para constituir el grupo promotor de electores que desea promover la iniciativa del referendo revocatorio, es decir, el grupo de ciudadanos venezolanos que están de acuerdo con promover lo que es el referendo revocatorio. Hay que aclararlo, no significa que con esta firma que se dé a esta planilla ya se convoca el referendo revocatorio, no. Tampoco significa que con esta firma se revoca a Nicolás Maduro. Compararlo como, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, es como si se estuviese constituyendo un partido o una opción. Es decir, con estas firmas, que son casi 200.000, es como decir, este grupo de electores son los que vamos a pedir que nos permitan recoger las otras firmas para convocar. ¿Es más o menos algo así? Es más o menos algo así, es decir, tú has dado un buen ejemplo, es constituir un grupo de ciudadanos que quieren hacer o que quieren motorizar una iniciativa política. ¿Cuál es la iniciativa política? La de ejercer un derecho político. ¿Cuál es ese derecho político? El que está en el artículo 72 de la Constitución, que es solicitar la revocación del mandato. Entonces, lo que ha hecho el CNE es emitir una planilla, un formato, para que los ciudadanos puedan anotarse dentro de ese grupo que quiere ser partícipe de esa iniciativa política que es promover la revocación del mandato. Entonces, es la primera firma. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez obtenida la planilla, tiene luego la MUT y el electorado tienen la oportunidad y tiene que hacerlo dentro de 30 días. Ya la MUD ha anunciado que lo va a hacer máximo en 15 días, pero aspira a hacerlo dentro de 30 días máximo. La recolecta de por lo menos el 1% de electores inscritos, registrados en el registro civil y electoral. Y como esas planillas luego tienen que ser validadas en cuanto a su firma, como luego hay un procedimiento que voy a explicar, que es verificar la verificación de la huella, entonces es necesario
recoger, y así se lo ha propuesto la MUD, recoger un número mayor, y la MUD creo que se ha propuesto algo así como el 5 o 6% para dejar un margen de error allí en lo que pueda ser la validación de la firma. Porque además se conoce la actuación tan minuciosa y tan acuciosa del Consejo Nacional Electoral para después decir que las firmas eran planas, etcétera, como ya ocurrió en el pasado. Valdría la pena revisar el regreso. ¿Cuáles son los requisitos nuevos? ¿Cuáles son los requisitos que son distintos a la convocatoria anterior, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez? Eso lo hacemos al regreso y seguimos explicando paso a paso qué dispone la ley, qué dispone el reglamento para la convocatoria a este referendo revocatorio del mandato presidencial.